Hay zonas en las que si fuéramos con la misma marca no podríamos estar. Y de esta manera, pues bueno, pues vas a públicos distintos, adaptas tu concepto a momentos de consumo distintos o te posicionas de una manera distinta para tus mismos targets, ¿no? Entonces, esa manera de implantar los locales con producto un poco diferenciado, con precios también, la estrategia de precios, de producto, la comunicación, los mensajes, las activaciones no son las mismas y tu experiencia como consumidor no es la misma. Bienvenidos al podcast de Talent Class, episodio número 14. Hoy estamos con David Romero, CEO y director general del Grupo Andilana. Este grupo no solamente cuenta con restaurantes, sino también con hoteles. Está cerca de los 40 establecimientos, cuenta con 1.000 empleados y cerca de una facturación de 60 millones. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Bienvenidos al podcast de Talent Class, Muchas o como gracias. nos gusta llamarlo, Talent Talks, en los cuales pues, nos encanta conocer historias de directivos y emprendedores que tienen historias súper interesantes como es la tuya, que bueno, en la preparación ya me has contado y tengo muchas ganas de escucharla. Entonces, podemos empezar un poco por tu historia, orígenes, centrándonos, por supuesto, en la carrera profesional. ¿Qué sucedió antes de coger este súper buque o insignia que es el Andilana? Bueno, yo vengo de tradición economista, soy economista y vengo de tradición economista. Mi hermano es economista, mis padres son economistas los dos. Y bueno, yo inicié mi carrera de alguna manera desde el punto de vista profesional en otros ámbitos, no tenía nada que ver con la restauración. Y en el 99, bueno, pues en una de las selecciones en las que estaba, tenía varias alternativas y tal, y en una de ellas había una empresa de restauración que inicialmente yo pensaba que duraría allí muy poco porque era un sector como muy lejano a mi realidad. Pero entre que hicieron una apuesta importante por mí y que el sector atrapa de una manera brutal, bueno, me viene un proyecto muy consistente porque era una empresa pequeña con unos cuantos locales, pero con una visión muy clara de cómo hacer las cosas, con una visión empresarial dentro de este mundo. Una visión empresarial quizás no era muy habitual en los años 2000, con una figura al frente que se llama Artemi Noia, que es uno de los visionarios del sector en los años 90 y en los años 2000, y me metí y no me salí. Aquí sigo y estuve allí durante 20 años y en mitad del COVID me vinieron a buscar un poco antes, pero bueno, todos esos procesos ya sabes que son un poco largos y complejos, y yo tampoco quería salirme de mi anterior empresa así como así. Ahí estuviste 20 años, ¿no? 20 años prácticamente. Bueno, prácticamente no, 20 años. Y una pregunta, antes de pasar a la siguiente Sí. etapa profesional, ¿qué fue lo que te atrapó tanto del sector? Porque, como me lo has contado, parecía que era como un trabajo de fin de semana o algo momentáneo mientras encontrabas algo mucho mejor, ¿no? ¿Qué fue lo que te gustó del sector y te hizo quedarte? Sí, no era tanto de fin de semana, era un trabajo que yo no tenía muy claro que fuera un sector que luego yo hubiera podido tener una progresión, ¿vale? O sea, al final tú cuando estás empezando una carrera, yo llevaba un par de experiencias laborales y tal, pero al final es muy importante que los primeros trabajos te marcan la dirección, ¿no? Y dices, bueno, tú estás en un sector y te quedas en ese sector o no, ¿no? Y era un sector en el que yo nunca había puesto mi mirada y sinceramente no me atraía demasiado, ¿no? Me atraparon varias cosas. Inicialmente el sector no tanto, sino me atrapó la figura de Artemi, en ese caso, el propietario de la compañía, y el proyecto, ¿no? Me parecía un proyecto muy potente y con mucho recorrido, ¿no? Que de hecho un poco lo que me ha pasado también con Andilana, ¿no? Me atrajo, la empresa la conocía hace años y me atrajo lo mismo. Yo nunca me he movido ni por dinero ni por estatus, siempre me interesa el proyecto y me interesa con quién lo hago, ¿no? Y eso es un poco lo que me movió a meterme en el... Y allí, como fue una vorágine, porque empezamos a hacer cosas, empezamos a tener éxito, reestructuramos las cosas, reconstruimos las cosas. Yo soy mucho de construir, de arreglar, de mejorar, me encanta eso, ¿no? O sea lo que sea, me encanta hacerlo. ¿No te gusta entrar en proyectos que ya sean perfectos y que esté todo hecho, no? No, te cuesta construir. Sí. Sí, me gusta dejar también mi sello. Ahí seguramente hay una parte un poco de ego o lo que sea, ¿no? Pero a mí me encanta ir por el Paseo de Gracia o por la Diagonal o por la zona de la costa o irme a Madrid y ver locales que ese local no era nada, era una zapatería, era lo que sea, y de repente hay un restaurante lleno con clientes allí, uno declarándose a la mujer, a la novia, el otro tal, celebrando el cumpleaños. Hacer restaurantes y que funcionen es
es como muy, no sé, te llena mucho, ¿no? Y yo soy alguien que pisa mucho el terreno, o sea, no solo estoy en mi despacho ahí con Excel y con reuniones, sino que me gusta vivirlos, me gusta entender cómo funciona y me gusta verlos un lunes por la noche, que es un día complejo, o me gusta verlos en momentos punta, como la operativa, cómo somos capaces de gestionar el día a día y con colas, con tal, o sea, esa parte de verlos funcionar y de mejorarlos, porque siempre acabo mandando un audio a alguien diciendo, oye, ¿y si nos pensamos esto? ¿Y si? O sea, yo creo que si todos los directivos y todas las personas que formamos parte de una compañía, cada vez que vemos algo, le damos una capa de barniz, acaba aquello potente de barniz, ¿no? Y también yo creo que a ti como director o como CEO de una compañía hostelera y hotelera, te resulta mucho más sencillo entender la problemática o lo complejo que puede llegar a ser el sector cuando lo ves con tus propios ojos, ¿no? Cuando entiendes de verdad, ¿no? Lo que está sucediendo y así puedes proponer propuestas de mejora. Sí, yo creo que parte del liderazgo de un CEO de una compañía o de cualquier directivo de una compañía tiene que residir con el ejemplo, tiene que residir con unos valores, pero sobre todo es que tienes que saber de tu oficio. Entonces, eso de que cojo un CEO de no sé qué empresa y lo pongo aquí porque trabajo la parte de arriba, en otros sectores puede funcionar, yo creo que en este no. Este es un sector muy complejo, mucho más de lo que parece. Desde fuera parece un sector de comer y de cenar, y por eso tanta gente que monta restaurantes fracasa. 8 de cada 10 restaurantes que se montan cierran al cabo de los 5 años. ¿Por qué crees que es esto? Bueno, yo creo que se minimizan los riesgos, lo complejo que es el sector, ¿no? O sea, al final nosotros vemos los restaurantes un sábado, lo vemos lleno y decimos, esto es un business que te mueres. Y es súper sencillo porque, claro, veo este que funciona y este que está lleno. Pero tú no ves el que está cerrando, no ves un lunes, un martes por la noche, no ves un día de lluvia. Son 365 días al año. Es un sector en el que tú puedes ganar mucho dinero o puedes perder mucho dinero, porque hay una parte de costes fijos muy, muy importantes, y en la medida en que no eres capaz de flexibilizar esos costes fijos, pues el hecho de que tu concepto sea, genere EBITDA o genere EBITDA negativo, de alguna manera, pierda dinero, la diferencia es muy pequeña, ¿no? O sea, y ese punto también es muy retador, ¿no? Porque eres capaz de levantar un negocio y eres capaz de hundirlo si no lo haces bien, ¿no? Entonces, bueno, es un examen continuo. Es una gran responsabilidad, sin duda, y a mí algo que desde fuera pues me asombra y a la vez pues me da un poco de respeto, ¿no? Porque parece que la barrera de entrada para montar un restaurante es muy baja. Todo el mundo sabe cocinar, o lo esencial, contratar a cualquier cocinero que cocine. Todo el mundo sabe contratar a una empresa de reformas o de arquitectura para que nos hagan un diseño rápido, pero de ahí a que realmente un negocio hostelero funcione, sea rentable y pueda ser escalable, hay un abismo, ¿no? Yo creo que lo has dicho tú. Montar un restaurante no es difícil. Montar un negocio de restauración sí es difícil. Pero lo más difícil es montar un restaurante o un negocio de restauración consistente en el tiempo, rentable a largo plazo. ¿Por qué? Porque montas un local, le pones 4 plantitas, le copias 4 cosas a los de tu competencia y ya más o menos te apañas. Ya, pero eso no dura en el tiempo. Entonces tú haces una inversión de 600, 700, 1 millón, 2 millones de euros en un restaurante, y no es para amortizarla en 1 año o en 2 años. Necesitas un cierto recorrido. Y para eso el negocio tiene que tener buenas bases y tiene que ir más allá de lo que decías tú, ¿no? De un producto más o menos simpático, hacer aquí 4 cosas, Instagram. Todo esto, de alguna manera, genera una falsa impresión de que este negocio es sencillo. No es difícil de montar, es difícil de que sea negocio a largo plazo. Pero por eso yo admiro tanto a esos negocios que llevan muchos años, que se han ido regenerando y que se han convertido en clásicos, ¿no? O sea, admiro menos quizás a esos que pues ahora son muy trendy y que cogen conceptos de Estados Unidos, conceptos de Australia. Bueno, todo el mundo está haciendo esto y está bien porque nos generan presión, nos generan dinamismo, nos enriquece y nos hace competitivos. Pero no hemos de olvidar que este negocio se basa en dar de comer, la comida debe estar buena, todo está rico. O sea, el por qué viene la gente, por qué vuelve la gente, hemos de pensarlo bien. Sí que es verdad que el negocio ha cambiado en los últimos 20 años de una manera radical. Ya no todo es comida.
no todo es comida. Es una parte importante. Pero muchas veces nos olvidamos de la comida, ¿no? O sea, hay la comida, hay el interiorismo, hay la experiencia, hay los precios, hay muchas variables, ¿no? Pero no des bien de comer y no tendrás futuro en este negocio. Y ya está, o sea, porque siempre alguien lo va a hacer mono, alguien siempre lo va a hacer más barato, pero no tengas identidad y no des bien de comer y tu futuro es limitado, en mi opinión. ¿Puedes contarnos, David, en el momento en el cual estabas muy contento en la empresa en la que llevabas 20 años, en AN, y de repente pues tomas la decisión, no sé si tomas tú proactivamente la decisión de escuchar ofertas o llaman a tu puerta y te hacen una super propuesta muy retadora por el momento socioeconómico en el que estábamos, que era el COVID? Pues soy una persona muy inquieta y que estoy permanentemente haciendo cosas, necesito estar en proyectos, necesito generar nuevas cosas, transformaciones y demás. En AN Group ya lo he hecho. Y sí que es verdad que quizás estuve mucho más tiempo del que normalmente hubiera estado yo en cualquier empresa, porque me sentí muy cómodo y era mi empresa, ¿no? Hicimos muchas cosas allí y muy bien hechas, yo creo. Pero sí que es verdad que todas las etapas se agotan y a veces necesitas nuevas energías y nuevos proyectos y nuevos retos. Y a mí me habían venido a buscar hacía pues, seguramente un año antes de otro grupo y tal, que al final no me interesó y no cuajó el tema. Pero cuando me iba a buscar el Grupo Andilana lo conozco desde que yo era adolescente, ¿vale? Desde que iba a la universidad y me llevaba aquello a las chicas, bueno, no sé si esto lo puedo decir, pero me llevaba a las chicas o alguna chica a cenar. Ahí, ¿no? Alguna de ellas. Entonces, era un sitio como muy chic, son sitios chic, sitios muy de moda, pero a un precio muy razonable, en el que te sentías bien, en el que el producto tenía un puntito de diferencial, pero sin ser de alguna manera muy aspiracional, nada de todo eso. Estoy hablando de hace unos cuantos años, ¿vale? Entonces, ese punto de conexión con la marca yo ya lo tenía y con los locales Andilana los he tenido siempre. De hecho, en algunos aspectos, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo que uno de los decoradores más, porque que Andilana, con el que Andilana despegó desde el punto de vista de interiorismo, yo lo fui a buscar porque me gustaban sus interiorismos, ¿no? Y en AN Group pues hice varios locales con él, creamos varios conceptos con él. Entonces, ahí hay una parte como de ya había un punto como de cariño y de respeto por la historia y por lo que era Andilana. Exacto, y de admiración absoluta por cómo hacían las cosas. Luego vi sus métricas y sus números y también me parecieron muy positivos, pero también vi un agujero de mejora ahí, ¿vale? Vi muchos aspectos que desde el punto de vista de, básicamente es viendo los números, vi muchos aspectos que podíamos mejorar, que evidentemente... Sí, con la P&L y con otros KPIs que habían, y dices, bueno, aquí puedo entrar y mejorar muchas cosas, puedo entrar y transformar muchas cosas. Analicé algunos de los locales y demás, y también vi operativamente muchas áreas de mejora, o sea, ni la mitad de las que me encontré cuando me incorporé, ¿vale? Pero ya sabía cuál era el reto y ya estaba preparado para ello y encantado. Me vinieron a buscar antes del COVID, yo me decidí durante el COVID y entré en julio del 20, que era cuando directamente empezábamos a arrancar, después un poco del cierre mundial que hubo con la pandemia. Te buscaron antes del COVID. Me vinieron a buscar yo creo que en noviembre, diciembre del 19. ¿Y tú ya habías dicho que sí? No, yo no dije nada. Estabas analizándolo. A mí vinieron a buscar, y igual que ellos estaban tanteando seguro que otros alternativos candidatos, también yo también los escuché. No era una decisión sencilla, ¿no? O sea, en un momento en el que yo recuerdo estar en el jardín de casa, hablando por teléfono con la persona una de los consejeros que llevó la selección y demás para el grupo, y estar aquello como diciendo, ostras, es que estoy en mi casa, es que no puedo ni ir a trabajar, no puedo, o sea, no sabíamos qué iba a pasar la semana siguiente, el mes siguiente, y dices, voy a coger y voy a irme de aquí y voy a irme allá a un sitio que no conozco, ¿no? Y ese punto me moló mucho. Yo tengo un punto suicida a veces, Hay que tenerlo. Para hacer cosas grandes hay que tomar decisiones suicidas y... Yo no sé si es grande o no, pero... Bueno, grandes para cada uno. Sí, no, para mí lo era, absolutamente, y lo ha sido, pero yo creo que cuando uno también se siente cómodo consigo mismo y confía en sus capacidades,
aunque sean limitadas, ¿no? Pero al final dices, voy. ¿Sabes? Quiero divertirme, yo creo que estoy en una etapa en la que tengo la experiencia, tengo la ilusión, tengo la motivación y necesito eso, ponerlo en un sitio donde luzca y donde pueda realmente expresarlo todo, ¿no? Y canalizarlo todo. Y al final hay decisiones que por muy suicidas que sean y por muy poco sentido que tengan, si lo piensas bien, luego en frío, reflexionando, puedes decir, ¿y qué pasa si fracaso y no tiene sentido o tomo una decisión errónea? ¿Qué puede pasar? Que vuelva a donde estaba, que vuelva a otra situación similar, ¿no? Bueno, yo no soy... Cuando yo juego a tenis... Estás acostumbrado a fallar entonces, ¿no? Bueno, eso sí, sin duda. Si no asumes el error es mal asunto. No, pero yo cuando juego a tenis y juego con un primer saque y fallo, el segundo saque lo tiro igual. De hecho, yo creo que hago más 6 de segundo saque que de primer saque. Es decir, no le tengo miedo al error, ni le tengo miedo a fallar, ni a perder. Yo creo que la mejor manera de fallar y de perder es tenerle miedo a eso, ¿no? Entonces, al final vivimos bien, cada uno ha hecho su espacio y su tal, pero yo creo que si tú confías en ti mismo, si no funciona un proyecto, funcionará otro. Pero no me lo planteé ni un momento que no íbamos a funcionar. O sea, me preocupaba más, sinceramente, la situación general, eso me preocupaba, Te entiendo. pero incluso tampoco. Pero me preocupaba de no coger la compañía un poco tarde y que ya no hubiera vuelta atrás. Es decir, o sea, estaban sin CEO, necesitaban incorporar uno, dices, a ver si cuando la coja ya no hay nada que hacer. Porque en ese momento, en octubre, cuando tú te incorporas... No, en julio. En julio, la pandemia seguía pues con muchos brotes, había muchas restricciones. ¿Y tenéis restaurantes abiertos o no en ese momento? En ese momento habían muy pocos abiertos. Y con plantilla súper reducida y demás, ¿no? O sea, que estabais reactivando... Sí. Lo que algún día Dilana fue, ¿no? Antes, previamente al 2020. Sí, ahí, de alguna manera, yo ya antes de entrar, porque como ya quise hacer una salida de mi anterior empresa muy ordenada, dejándolo todo muy bien, etcétera, y quedando con Artem y con otras personas del equipo para sentarme y comer con ellos y decirle, oye, quiero enfocarme en otra cosa y tal. Yo mientras estaba trabajando en paralelo también, es decir, oye, pidiendo información, etcétera. Yo el día que desembarqué aquí ya tenía muy claro por dónde tenía que ir en según qué aspectos, ¿vale? Otros no, pero los importantes ya los tenía claros y es que no podíamos estar con muchos análisis y diagnósticos, teníamos que entrar ya muy a cuchillo, ¿no? Había una parte de cómo abríamos, de qué abríamos, de cuándo abríamos, analizar bien los negocios. Había negocios que de manera previa ya perdían dinero, un par de negocios nosotros que teníamos que yo no organicé, y digo, ustedes han perdido dinero en 17, en el 18, en el 19, digo, pues ahora qué tengo que hacer con esto, pues directamente los cerré, o sea, no los traspasamos, 2 locales, ya no se iban a abrir nunca más, ¿no? Ya desvinculamos a esas personas, luego definimos muy bien, yo creo, la estrategia de contención de gastos, pusimos un bloque ahí de equipo trabajando en cómo operábamos flexibilizando al máximo los costes. Sí que es verdad que los ERTES nos ayudaron muchísimo, porque si no hubiéramos tenido los ERTES no hubiéramos sobrevivido. Yo creo que nadie en este sector hubiéramos sobrevivido, pero los ERTES se podían gestionar de muchas maneras. Y nosotros hicimos utilizamos los ERTES de una manera muy quirúrgica, analizando día a día, local a local, franja a franja, persona a persona, qué encontrábamos, que no, o sea, no abrimos y pusimos a todo el mundo y más o menos y uno y tal y este es simpático, no, lo hicimos con criterios muy de eficiencia, y eso no fue sencillo porque de repente había muchas personas que decían, ¿por qué a este lo has dado de alta y a mí no? ¿Por qué este un porcentaje y no? Entonces ahí tuvimos que definir una serie de criterios corporativos y aplicarlos con mucha determinación, explicándolos con mucha claridad y transparencia, pero ahí se trataba de perder lo mínimo y intentar ir poco a poco ir recuperando EBITDA, con lo cual los números mandaban por encima de todo. Y eso exigía que lo explicáramos. Las personas tenían que saber que estábamos haciendo todos un sacrificio, ellos también, y se lo estábamos pidiendo, porque si no, no sobreviviríamos. O sea, no había no había un plan B en todo esto. Era o nos sacrificamos todos y somos súper eficientes mientras estemos así, o no salimos de esta. Claro, teníais en ese momento 1000 personas o cerca de 1000
a vuestro cargo y responsabilidad. Claro, y tienes que explicarle esto a personas que están en su casa. Y dices, ¿cómo lo haces? ¿Vale? Bueno, pues lo intentamos y no siempre lo hicimos bien y nos equivocamos en todo este proceso muchas veces. Pero sí que es verdad que ya en el 20 nos fue bien y en el 21 ya recuperamos EBITDA de una manera muy importante, el 22 por supuesto. Entonces hay una parte en la que creo que aprovechamos todas las oportunidades que tuvimos y habían subvenciones, exenciones, etcétera, etcétera, y fuimos súper voraces en todo esto, estábamos al día de todo y luego pues le dedicamos 16, 17, 18 horas al día a trabajar, porque no puedes mantener a flote una compañía en mitad de un temporal en el jardín, con un Excel, con el email. Tuvimos que estar aquí. Yo vine a trabajar todos los días. Esto sale en la tele, ¿no? Pero yo un montón de días me salté las restricciones estas de toque de queda y tal, porque se me acababa el día. Entonces hay una parte de decir, las empresas las salvan las buenas ideas, las salva la técnica, las salva muchas cosas, pero también el querer salvarlas, ¿no? La actitud. La actitud, ¿no? Y yo creo que ahí tuve la suerte de contar con unos accionistas que confiaron en mí, en ese sentido. Un equipo en el que no sé si confiaron o no, pero me siguieron, ¿no? Yo creo que ahora sí, que confiamos todos mucho más en nosotros mismos. Y ahí yo creo que ese punto de determinación y de no dudar, de saber que hay que ir para allá, yo creo que nos ayudó. Sin duda. Yo creo que una de las habilidades que considero que tienes es el que confías en ti mismo. Antes lo comentamos fuera de cámara. No sé si viene un poco dado por tus grandes hobbies o aficiones hacia el deporte, pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo que un director, para que confíen en él, tú tienes que confiar en ti mismo, como empresario, como directivo. Y cuando tú te crees, ¿no? Tienes esa mentalidad de abundancia de yo esto lo voy a conseguir, no sé si lo voy a conseguir. Realmente el futuro no está escrito, ¿no? Pero tú ya desde la abundancia piensas que eso lo vas a conseguir. Entonces creas un aura de abundancia en la que todo el mundo empieza a creer que eso va a suceder. Y todo el mundo empieza a remar, ¿no? Todo tu equipo, inversores y demás, empieza a remar hacia esa dirección. Y eso, para mí, está muy vinculado al deporte, ¿no? Lo que decías. Total. Un partido de tenis, segundo saque. Hostia, las posibilidades de que entre, tú ya estás pensando, segundo saque, no quiero hacer doble falta. Pero es que mi nivel de concentración y de motivación es el triple. Entonces, eso es verdad. El punto es, y además, el nivel de relajación o de no tensión de tu oponente también es más bajo. Entonces, bueno, aprovechas un momento. Y a veces que hago dobles faltas, ya, pero la vida es así. Yo creo que hay una parte ahí. Las empresas somos personas, ¿vale? Hay empresas que están basadas en tecnología, etcétera, que tienen otros en capital y demás. Pero en nuestro sector somos las personas el elemento diferencial. Y las personas tenemos una energía u otra. Entonces yo creo que nosotros somos responsables de también contagiar esa energía, ¿no? O sea, de ir para adelante, de ser motivadores, de ser creativos, de ser motor. Entonces, si tienes... Y eso hay que hacerlo desde el ejemplo, y hay que hacerlo desde el día a día, ¿no? O sea, sí, y hay que hacerlo desde una actitud determinada, ¿no? Y eso sale de ti o no lo puedes impostar, ¿no? ¿Cómo lo trabajas tú? Esta actitud ganadora y de abundancia como directivo. Bueno, yo no sé si tanto, ¿eh? Yo creo que me pones demasiado bien y yo no estoy tan convencido de todo esto. Es mi humilde percepción. No, yo creo que... Yo lo trabajo porque lo hago en todas las cosas. O sea, yo cuando tengo que hacer un trabajo en mi casa de lo que sea, o cuando tengo que ayudar a mis hijos, o cuando tengo que practicar un deporte, o cuando... Me da igual, haga lo que haga, lo intento hacer bien. Y lo intento dar todo en ese momento. Yo creo que no tengo mucho mérito. Igual tienes que hablar con mi padre y mi madre, que tiene un señor motivado usted, ¿no? O un niño motivado. No sé si tengo mucho mérito. Yo soy alguien que le pone el alma a todo lo que hace. Que si haces algo tienes que hacerlo lo mejor posible. Vale, entiendo que esta actitud un poco positiva y de que las cosas salgan bien te sirvió muchísimo para el momento que comentábamos del COVID, pues poder cerrar algunos restaurantes, entiendo que con el drama que ello conlleva desde un ambiente positivo, y entiendo que eso también nos ayudó a hacer algunas otras aperturas y ir saliendo un poco de esta rueda tan negativa que todas las empresas vivieron. ¿Cómo fueron los siguientes pasos hasta llegar al momento actual? Bueno, fue un momento duro ese, ¿eh? Fue un momento en el que, como yo sabía que no sería un momento, no sería una coyuntural, no serían un mes, 2 meses, 3 meses, iba a ser largo, y que además el proceso de transformación no era superficial, sino que yo tenía que
que transformar aspectos muy enraizados en la compañía. Para mí fue fundamental el ser súper sincero, súper transparente con todo el mundo. O sea, yo, evidentemente con mis accionistas, por supuesto, pero ahí es transparencia máxima, pero también lo fui con mi equipo y también lo fui con mis proveedores. O sea, yo recuerdo que entre julio del 20 y noviembre del 20 prácticamente levantamos 3 millones de euros de proveedores en un momento en el que dices, ¿quién te da ese dinero, ¿no? Proveedores los cuales no estaban ingresando tampoco. No estaban ingresando prácticamente. Algunos sí en alimentación, porque podían ser de cervezas o de bebidas, Sí, pero habían caído las ventas de manera es una importante, minoría, ¿no? ¿no? Sí, el tema es, hay una parte ahí en el que dices, te explico la situación como está, la situación está así. Y si es un desastre, es un desastre. Pero ya está, una vez ya vemos que la situación objetivamente es esta, este es los planes que tenemos, estos son un poco los objetivos que queremos conseguir, estas son las fases en las que queremos conseguir esos objetivos y necesitamos ayuda, porque esto no lo podemos hacer solo. Y a veces necesitas ayuda de tu equipo, necesitas ayuda de tus proveedores, necesitas ayuda de los bancos y de las entidades financieras o de quien sea. Entonces, conseguimos la ayuda de todo el mundo confió en nosotros. Y confiaron en nosotros porque nosotros somos de confianza, porque enseñamos los números como eran, porque fuimos transparentes en lo que íbamos a hacer. Incluso yo con el equipo fui transparente en cómo veía yo la compañía y qué es lo que teníamos que hacer. Y a veces esas situaciones han llevado a que, bueno, si yo reduje a la mitad los headquarters de la compañía, o sea, en la mitad, trabajan la mitad de personas en el 23 que en el 19 haciendo infinitas cosas más. Bueno, eso quiere decir que... La mitad. La mitad. O sea, antes eres 2000, más o menos. No, la mitad de los headquarters, en las oficinas centrales. Ah, vale. ¿Qué ¿Vale? sois? O sea, ahora somos unos 50, una cosa así. Y antes había 100 personas. No, antes éramos unos 50, Y ahora 25. algo más, 60 o así, ahora seremos unos 30. ¿Vale? Pero claro, por ejemplo, la oficina de Madrid desapareció, había una doble estructura. Había equipos de supervisión en medio y tal. Todas esas estructuras intermedias. Area managers, ¿no? Bueno, area managers, lo llaman supervisores. Yo como figura de supervisor, yo no quiero a nadie que supervise. Yo quiero gente que transforme, que mejore, que ayude, no que supervise. ¿Qué quiere decir supervise? No, como concepto me parece de otro siglo, ¿no? O sea, ya estás asumiendo que las cosas no se están haciendo bien y por eso hay que supervisarlas, ¿no? Exacto. Yo prefiero gente muy talentosa, con mucho mérito arriba, en headquarters. También management en los locales, que son los que al final generan los ingresos y generan el beneficio muy buenos y muy bien pagados. Y luego en medio nadie, si es posible nadie. Y si necesitas a alguien, pues bueno, para que coordine, etcétera, etcétera, pero lo mínimo. No se trata de tener la inteligencia en medio, se trata de tener la estratégica arriba y la táctica abajo y juntar las dos, ponerlas en común, ¿no? Cuanto más figuras en medio hay, más burocracia, más reuniones, más pérdida de energía, más pérdida de comunicación entre arriba y abajo y entre abajo y arriba. No soy de tener empresas con muchas reuniones, con muchos emails, con mucha burocracia. Soy más de acción, ¿no? Es decir, tenemos claro las cosas, tenemos claro lo prioritario, tenemos claro lo urgente. Chicos, pues vamos. Si tienes tanta gente, pues al final acabas por distraerte un poco de todo, ¿no? Y bueno, pues es eso, ¿no? O sea, el equipo de sistemas es nuevo entero. Hay equipos que son exactamente el que había. El de recursos humanos es el mismo. ¿Por qué? Pues la valoración era fantástica del equipo, no puedo estar más contento de ellos y muchas otras personas, ¿eh? Pero yo creo que no se trata de eliminar por eliminar, se trata de hacerlo de una manera racional y también de mandar un mensaje a la compañía, ¿no? Somos un negocio y si lo podemos hacer con 2 personas y no necesitamos 3, lo haremos con 2. Hay que ser felices, hay que ayudar a la gente, pero eso tiene que ser rentable. Sí, yo un poco esto de ser felices, ¿no? Cada uno es feliz a su manera. Y al final las compañías también tienen una manera de funcionar, ¿no? Y yo, que soy súper... O sea, el horario aquí es muy flexible, etcétera, etcétera, pero yo con la gente trabajando en el despacho. Tenemos algo de teletrabajo en procesos más administrativos o incluso en alguna parte, alguna tarde y demás, pero la gente ha de estar en el despacho, ha de estar en los locales, la gente ha de trabajar en equipo, son proyectos, son iniciativas, yo me quiero alimentar de ti, tú te tienes que alimentar de mí, tú me tienes que escuchar a mí. O sea, esa parte
de teletrabajo. Yo recuerdo hace 15 años o 20 años que hablaban de las oficinas. No, porque espacio compartido, espacio no sé qué. Todo eso está muy bien para unas profesiones concretas. Pero también tiene unos efectos secundarios que para mí son de que pierdes compromiso con la compañía, pierdes proyecto, pierdes evolución personal, no te enriqueces como profesional, no tienes compañeros que te ayudan a crecer, no tienes un jefe que te ayuda a través, te analiza. Yo le dedico muchísimas horas a mirar cómo es mi equipo, a ver cómo los ayudo, cómo les mejoro, cómo les genero cosas. Ellos no saben que les estoy poniendo autopistas o alfombras o obstáculos en el camino para hacerlos crecer. ¿Cómo lo voy a hacer si está en su casa en pijama trabajando? Es que no lo quiero hacer así. No puedes medirlo. Grupo Andilana, me consta que sois un grupo multimarca, que tenéis diferentes conceptos. ¿Nos podrías contar qué tipos de conceptos tenéis? Y si les puedes poner nombres, apellidos, tickets medios, para un poco entender la profundidad del negocio. Sí, Grupo Andilana siempre ha apostado por la multimarca, ¿vale? Nosotros solo tenemos 2 marcas que tenemos más de un local, que es Miu, que es japonés, ¿vale? Que tenemos locales propios, tenemos en Madrid y en Barcelona, y luego tenemos también en León una franquicia, y luego la Mari, que es una marca ya pensada y diseñada para la franquicia, ¿vale? El resto de marcas son todas marcas singulares. Para nosotros, o sea, hay diferencias entre la expansión en monomarca o en megamarca o como lo quieras llamar, o en multimarca, ¿no? Nosotros hacemos locales singulares, que queremos que sean chic, que tengan una relación con el cliente personal, con autenticidad, con diferenciación, etcétera, etcétera. Y es evidente que comparten aspectos de back office, de estructura, de procesos, etcétera, etcétera, de atrás. Pero en cuanto a cliente, queremos que un poco cada local sea único, ¿no? ¿Eso qué nos permite? Nos permite aprovechar mucho algunas ubicaciones o localizaciones que pueden ser muy positivas para nosotros. Ahora, por ejemplo, donde estamos, que este edificio donde tenemos las oficinas centrales y donde tenemos nuestro principal buque insignia, que es el Quinsanits, tenemos al lado la Fonda, que fue uno de los primeros que abrió el grupo, el primero en Barcelona en el año 92, pero al lado muy cerca tenemos la Dolce Arminia, tenemos un montón de locales y luego hay otras zonas, en Riguera Naos tenemos 3 o 4 locales también. O sea, hay zonas en las que si fuéramos con la misma marca no podríamos estar, ¿vale? Y de esta manera, pues bueno, pues vas a públicos distintos, adaptas tu concepto a momentos de consumo distintos o te posicionas de una manera distinta para tus mismos targets, ¿no? Entonces, esa manera de implantar los locales con un producto un poco diferenciado, con precios también. O sea, Quinsanits trabaja con un punto turista o la Fonda que no trabaja entonces la estrategia de precios, de producto, la comunicación, los mensajes, las activaciones no son las mismas y tu experiencia como consumidor no es la misma. De hecho, uno de los aspectos que yo hice inicialmente, que fue yo cambié todas las cartas de la compañía, el branding de todos los locales, todos, cuando entré, y ahora unifiqué algunos criterios, ¿vale? Porque necesitábamos teníamos cartas más estrechas, pero ahora lo que estoy haciendo es profundizar más en las diferencias entre las ofertas de cada uno de los locales. ¿Y eso te permite seguir teniendo estas sinergias operacionales entre ellos? Sí. Y si no, renunciar. Las operacionales, sin duda. Nosotros tenemos una cocina central en la que le dedicamos a hacer aquellos productos que tienen más identidad, más complejos, producciones largas y demás. Lo que es fresco y lo que es tal va directamente y se hace directamente en los locales, ¿eh? Pero aquellos productos que exigen de una expertise, de unas cocciones, y que necesitas homogenizar, o sea, no sé, nuestras paellas son iguales, como el fondo de la paella es el mismo aquí que en Palamós, que en Madrid, que en todos sitios, ¿no? Entonces, ahí de alguna manera yo creo que hacemos más rentable, más comercial y más diferente nuestros locales, los mejoramos. O sea, y esa es las cartas, vamos a buscar más identidad, más diferenciación, más singularidad. O sea, que yo pueda ser un cliente que pueda comer 7 días a la semana en los locales de Barcelona. Brutal. Sin cansarte. Sin cansarme de mis locales. Es decir, que yo sea un fan del Grupo Andilana porque soy capaz de ir a cada uno de sus restaurantes y igual a que ese plato que me muero de bueno, me lo pido en un par de días, pero no lo voy a comer cada día. Hay poca gente que come cada día lo mismo, ¿no? ¿Y hacéis sinergias entre la parte hotelera y hostelera? Sin duda, sin duda. O sea, yo creo que, de hecho, es uno de los aspectos que yo creo que
podemos tener como oportunidad de negocio ahí, porque somos muy buenos explotadores de restaurantes de hoteles. A veces los restaurantes de hoteles, bueno, los hoteles, aquello le molesta un poco tener el restaurante ahí y no saben muy bien cómo ubicarlo dentro de su negocio general y demás. Y para nosotros siempre es sinérgico eso. Porque el consumidor del hotel es consumidor del restaurante y viceversa. Y viceversa. Y, y además bueno, es como muy unitario, ¿no? O sea, no es como somos capaces, entre comillas, de generar marca ahí, ¿no? Es decir, no, voy allí, ¿no? Y como allí, etcétera, etcétera, y soy cliente de ese sitio, ¿no? Por ejemplo, el Trias, que es un hotel y un restaurante que tenemos en Palamós, en primera línea, es el sitio más icónico de la Costa Brava. No sé si voy a parecer un poco pretencioso decirlo, pero desde el punto de vista de Palamós seguro, ¿vale? Desde el punto de vista de un sitio al que ir, ¿no? Es decir, Animal Trias, ¿no? Que dicen, ¿sabes? O sea, es como mucha gente, para ellos es su casa, ¿no? Sí que es verdad que allí hemos sido capaces de conseguir un clima muy, muy familiar, muy cercano. Tenemos un equipo allí maravilloso que hace las cosas fantásticamente bien. Tenemos un producto muy coherente con el entorno, muy, muy adecuado a los públicos que tenemos, tanto el extranjero como el interior, etcétera. Y bueno, esa parte de encajar bien, si tú tienes una empresa multimarca es más sencillo. En una empresa monomarca o encajas o no encajas. Porque claro, no puedes de repente cambiar tu estrategia de precios en un sitio y en el otro, no puedes cambiar tu estrategia de producto, tu interiorismo. Tienes que ver la distancia entre local y local, que no te hagas autocompetencia, ¿no? Exacto. Me parece un punto interesante, además podéis paquetizar muy bien, ¿no? Y vender experiencias paquetizadas. Sí, y yo creo que además depende del nicho del mercado en el que estés. El trabajar con una marca te puede dar valor añadido, te puede generar valor añadido. O sea, si tú estás en el fast food o incluso el casual dining en una gama determinada, te favorece eso, ¿no? Porque te aprovechas las sinergias de marca y demás. Pero yo creo que en el fine dining y yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que te banaliza, te estandariza y hace que... Dices, ¿tú celebrarías según qué aspectos en un sitio de cadena? Creo que la palabra es exclusividad. No se vuelve tan exclusivo, no se vuelve tan aspiracional cuando hay muchos. Yo creo que exclusividad o frialdad, nosotros no somos locales exclusivos, somos para todos los públicos, ¿eh? Pero eso es exclusivo en cuanto a concepto. Sí, no. Yo creo que es más del caliu que genera. O sea, al final los sitios de cadena acaban siendo fríos, porque acaban estandarizándose, ¿no? Y lo que era cuero, madera, olores, todas esas cosas que para mí son tan importantes, la iluminación, acaba por ser algo estandarizado que haces de una manera seriada, y eso el cliente lo percibe, porque ya no es un sitio encantador, es un sitio donde tú quieres declararle amor eterno a tu pareja, o donde tú quieres celebrar tu cumpleaños, o donde tú quieres llevar a tus hijos a que celebren el suyo. O sea, tú celebras tus cosas con tu gente en sitios donde te diviertes, donde te sientes bien, donde los clientes se sienten de una manera. Y yo creo que eso es más sencillo de conseguir cuando el sitio es único. Porque tú cuando lo diseñas como único. No lo diseñas seriado. Y como lo diseñas único, esa esquina es esa esquina. Y esa esquina es esa esquina. Y esa silla es esa silla. Te adaptas a ese local en concreto. Exacto. Entonces, eso es muy importante, porque entonces, cuando tú tienes una empresa multimarca, tu equipo ha de estar pensado para ser así. O sea, tienes que tener un equipo más creativo, más flexible, más proactivo, no tan... Replicable, sí. Sí. No quiero replicar, quiero seguir construyendo. Mi realidad es compleja, es variada y lo va a seguir siendo, con lo cual voy a tener que seguir creando, pensando, repensando, cartas nuevas, platos nuevos, etcétera, etcétera. Con lo cual mi estructura, los headquarters y demás tienen que estar ya, tienen que tener ese perfil de personas que saben que cada 2x3, porque en el sector en el que estamos y con el nivel de competencia que tenemos, o nos reciclamos permanentemente o estamos muertos. O sea, hemos cambiado las cartas desde el 20, 5 veces. Yo recuerdo que en Ane Group, cambiamos la carta del Musol cada 3 años. Yeah. Yo cambié la carta más veces que en toda mi vida junta. ¿Por qué? Porque todo ha cambiado y porque el entorno competitivo es tan bueno, lo hace tan bien tanta gente. O sea, porque claro, no hay que compitan como competimos nosotros, no hay tantos. Hay poca gente. Pero nosotros competimos en cada día de la semana, en cada franja, el fin de semana, las noches y demás. Pero claro, hay gente que
va a las noches y lo hace increíblemente bien a las noches. Y hay conceptos que trabajan solo al mediodía y trabajan con una estrategia que incluso cierran por la noche o el fin de semana, trabajan entre semana. Entonces, claro, yo al mediodía tengo que competir con mis menús y mis cartas y tal, con gente que está enfocada, pero no uno o dos, todo el mundo lo hace muy bien ahora, ¿no? Entonces, todos esos procesos que hubieron en el 2008-2009 de mortalidad brutal, de una restauración poco cualificada o poco competitiva, o ahora con el COVID, ha hecho que los que se han quedado son fantásticos y los que se incorporan al mercado son también fantásticos, ¿no? Y bueno, tú conoces a muchos de ellos porque los has entrevistado o los estás entrevistando, ¿no? Tengo la suerte, sí. Y tener esa competencia también te estimula, ¿no? Y te obliga, ¿no? Esto es como, haciendo un símil con el tenis, un poco como Djokovic, Federer y Exacto. Nadal, ¿no? Que se hacen buenos entre ellos. Se hacen buenos entre ellos. Sí. Y yo creo que no solo es eso, sino que hoy no rivalizamos. O sea, Sois todos amigos entre somos vosotros. amigos. O sea, yo voy a Madrid y hablo con uno y no sé qué y nos lo contamos todo. Yo recuerdo en el COVID y estamos allí y hicimos varias calls de estas, varias de conferencias, en las que decíamos lo que hacíamos. Y yo me acuerdo que una la monté yo y le digo, cuando estaba en el grupo, le digo, yo digo lo que pienso, pero empiezo yo. Le digo, porque hay veces que no hay ese punto de mi tesoro, ¿no? O sea, lo comparto, ¿no? Y que es un poco lo que pasó con la restauración en la parte más gastronómica, ¿no? Que España se puso al primer nivel mundial porque hubo un señor, se llama Ferran Adrià, que cogió sus recetas, siendo el número 1 del mundo, y las abrió. Y cogió a todos los cocineros de estrella Michelin y los incorporó en su cocina y les dejaba que vinieran y estuvieran una semana, 2 semanas, 2 meses viendo sus recetas, sus técnicas. Es alucinante, porque ¿quién hace esto? Alguien muy raro, porque nadie había hecho esto nunca, ¿no? O sea, uno tenía una receta y no se la dejaba a nadie, o sea... Que quiera aportar y ayudar y no es solamente para el mismo, ¿no? Total. Pero esa parte yo creo que tiene que ver con su seguridad, ¿no? Es decir, yo soy tan bueno y luego también... Mañana hago 20 conceptos nuevos. Exacto, ¿no? Que nadie va a venir a volver a tomarse lo mismo. Si vienes al Bulli, yo no sé si has estado, pero el Bulli era como una cosa increíble. ¿Has estado? Sí, estuve varias veces. ¿En qué año? Ostras, no sabría decirte. Pero estuve... El último fue el último año que abrió. ¿2011? Pues ese año. Y yo siempre que pude fui. No era fácil tener mesa, pero bueno, estando en este sector es más sencillo, ¿no? Y claro, tú no puedes ir al Bulli una vez y a la siguiente que haya los mismos platos. De hecho, están 6 meses abiertos y 6 meses creando menús. Pero lo que te decía es... Pues estaban. Era tan generoso en compartir que hizo que el sector evolucionara. Y de ahí, ¿quién ha salido? Gente maravillosa como Joan Roca, todos han salido de ahí. Son cocineros fantásticos, son tal, que hacen lo mismo, te lo comparten todo. Y no es normal esto en un sector. ¿Y qué hace? Que el sector suba el nivel. Y es un poco lo que yo creo que está pasando un poco, ¿no? Somos una generación menos posesiva en ese sentido. Y yo creo que las redes sociales también han ayudado mucho. Es decir, antes era mucho más difícil aprender una nueva receta porque antes de las redes sociales, porque tenías que ir presencialmente a un restaurante a verla. A día de hoy tú puedes ver recetas en redes sociales y puedes aprender e inspirarte. Oye, pues esta gama de colores me ha gustado, este emplatado me gusta. Yo creo que es más que hay un perfil distinto de restaurador, más empresario y más abierto y con menos complejos y con más seguridad en sí mismo, ¿no? Y tú cuando estás seguro no necesitas, ¿sabes?, proteger tanto lo que tienes, ¿no? Y sin duda yo creo que estoy de acuerdo contigo, compartir es bonito y además compartir sin esperar nada a cambio. Yo hoy te aporto X opinión personal basada en alguna experiencia mía que ojalá te pueda ayudar, como digo, sin esperar que tú me ayudes a mí. Y bueno, eso seguramente creará una sinergia entre nosotros en el que en un futuro, si yo tengo un problema, bueno, por lo menos me escucharás, no sé si me ayudarás, ¿no? Y creo que eso es lo bonito, que juntos ya no es que vayas más lejos, sino que no vas solo. Y al final esto de emprender o dirigir una compañía es un camino muy solitario muchas veces. Sí. Y cuando hablas con otra persona que está teniendo tus mismos retos, a mí no me gusta llamarle problemas, que está teniendo tus mismos retos, pues no te sientes tan solo. Hay más gente pasando por este desierto, en esta travesía, ¿no? Sí, y además somos personas que a veces se nos ve de una manera determinada, pero somos personas
yo soy un buen tío. O sea, o sea, a veces tienes que tomar decisiones o te ven de una manera determinada por el hecho, y quizás también hay una parte mediática que parece como si criminalizamos a los directivos o a los empresarios y demás. Y dices, pues, quién genera trabajo? ¿Quién genera actividad? ¿Quién genera producción? ¿Quién hace que el mundo gire? ¿Quién hace? Con todo el cariño, ¿eh? Pero, ostras, todo el mundo, ¿eh? Ponemos nuestro granito de arena. Pero bueno, hay personas que cualitativamente ponen el grano es mayor, ¿no? Entonces dices, bueno, valorémoslos, ¿no? Por lo menos toman riesgo. Exacto. ¿No? Y le ponen pasión o sea, todas estas personas que tú me dices y que hablamos son personas que le dedicamos toda la vida. O sea, yo estoy el fin de semana, estoy pensando tal, tengo que quedar para cenar y me voy aquí, me voy allá y hago no sé qué. Todo el día estoy pensando en cómo ayudo a mi compañía a mejorar. ¿Cuántas horas al día trabajas teniendo en cuenta que probablemente estés conduciendo y estés pensando en algunos retos que tienes que resolver al día siguiente? Yo creo que si me pagaran por horas, me tendrían que doblar el sueldo. No, porque ya es una actitud vital, pero yo no lo... Sinceramente, es una manera de vivir. Yo vivo así. Y no me genera tensión ni presión. A veces mis amigos dicen, tío, pero es que no desconectas nunca. Digo, es que yo no necesito desconectar. Yo vivo conectado y estoy bien, ¿no? Sí que es verdad que de vez en cuando, pues yo qué sé, me voy a hacer una semana a hacer submarinismo al otro lado del mundo, sin wifi, sin móvil y sin nada, porque necesito como olvidarme, ¿no? Porque el cuerpo también necesita, hay aspectos físicos que el cuerpo también necesita con poco... Estoy de acuerdo. Bueno, canalizar y diluir un poco, ¿no? Pero... Y aquí recalco la importancia del equilibrio del empresario, ¿no? Que muchas veces trabajamos 16 horas diarias, se nos olvidan hacer otras cosas como quedar con amigos, cuidar de nuestra familia, y en esa semana que tú dices, en la cual desconectas de todo, no sabes qué, a mí me ha pasado personalmente, ¿qué hago? Estoy en una hamaca tumbada y me estoy aburriendo y necesito hablar con alguien, necesito hacer algo. El no hacer nada muchas veces viene muy bien, sí. Y creo que se nos olvida no hacer nada. Yo tengo mis trucos para eso. Cuéntame, tengo mucho que aprender aquí. No, yo por ejemplo, la gente que me conoce dice, tío, siempre estás moreno, ¿vale? Y digo, yo no tomo el sol para estar moreno. Bueno, ya que no es algo que me preocupe ni en positivo ni en negativo, ni en un lado ni hacia el otro. Yo cuando tomo el sol es mi momento como de relax, en el que hay un momento que me puedo quedar frito, o hay un momento en el que estoy pensando en no sé qué, o estoy pensando en una persona del equipo que quizás la estoy viendo últimamente poco proactiva, o sea, o en, ostras, no he contestado esto, o, jolín, esto me lo tengo que pensar otra vez porque no estoy seguro. O sea, no solo es para relajarte, sino es para dar un enfoque distinto también a según qué cosas que necesitan una cierta distancia a la hora de plantearlas, ¿no? Entonces... Proceso de reflexión. Sí, ¿no? Entonces, sí que es verdad que yo creo que el tema es la tensión, el estrés y todo eso es algo que te generas tú. O sea, la carga de trabajo es la que es, y hay veces que la carga de trabajo es inhumana y eso hace que sea imposible que no te afecte, ¿no? Físicamente. Pero el tema no es la cantidad de peso que llevas, sino es cómo lo llevo ese peso, ¿no? Si tú eres capaz de canalizar bien el peso, pues puedes arrastrar. Si tienes ruedas, pues puedes arrastrar miles de kilos. Y sin ruedas no lo arrastras, punto. Entonces, yo creo que todos hemos de buscar nuestra manera de arrastrarlo, ¿no? Necesitamos nuestras ruedas para arrastrar ese peso. Y eso tiene que ver con un equilibrio a nivel de deporte, de familia, de tiempo para ti, de tiempo para lo que sea, ¿no? Pero creo que hay una parte de ser consciente de que también de renuncia, ¿vale? Yo recuerdo que en según qué situación, no, es que claro, yo he renunciado a parte de la vida de mis hijos. Mis hijos es lo que más adoro en mi vida. Y lo que más adoraré en mi vida. Bueno, igual a mis nietos, ¿no? Pero eso queda mucho tiempo, espero. El tema es, yo he renunciado a cosas, no a nada importante. Por tu ambición, me imagino. No por mi ambición, por mi responsabilidad. Porque hay cosas que tú tienes que estar. Entonces, eso no lo recuperaré. Igual una persona que cogió una jornada reducida, ahora, bueno, pues perdió una promoción y perdió dinero, ya, pero eso lo puedes recuperar. Pero no sé, según qué momentos con tu familia, con tus hijos, lo que sea, no puedes, ¿no? Entonces, a veces que se nos ve de una manera, pero somos humanos y hacemos renuncias y buscamos contentar a todo el mundo y que todo el mundo esté feliz, ¿no? Pero no siempre es fácil. Amistades, salud, estoy de acuerdo. Yo creo que hay que hacer un buen plan estratégico, no solo de empresa, sino personal, sí, antes de enfrentarte a un proyecto. Yo abrazo mucho a mis amigos, porque como los veo poco, los abrazo mucho, ¿no? Así me doy doble dosis, ¿no?
Volviendo al tema de la hostelería, hay un punto en el que me gustaría incidir un poco, y es el tema de los horarios. Vosotros, la mayoría de vuestros restaurantes están en la categoría de fine dining, y algo muy curioso es que, si no me equivoco, facturáis durante unas 15, 16 horas diarias, desde desayunos, ¿no? Hasta cenas, incluso dais servicio de copas, cócteles y demás, por lo tanto, me imagino que estaréis hasta altas horas de la madrugada. ¿Cómo es un negocio basado bueno, en una facturación que es de lunes a lunes, todos los días de la semana, y encima pues casi las 24 horas del día? ¿Cómo tiene que estar preparado el equipo a nivel operacional? ¿Cómo cambian, por ejemplo, el tema de cartas? Bueno, ¿cómo te concibe ese público objetivo en el cual pues a lo mejor una parte te puede conocer para restaurantes, perdona, para desayunos, otro te puede conocer para copas? ¿Cómo convive eso, no? Mira, un negocio que funciona bien todas las horas del día y todos los días de la semana y todos los meses del año es estupendo. Con lo cual, ese es bendito problema. El punto es, ¿cómo gestiono un bendito problema? Para mí es mucho mejor que solucionar un problema de falta de ventas, ¿no? y de que tenga que acortar horarios. Es una situación distinta. No todos nuestros locales tienen los mismos horarios. O sea, por ejemplo, aquí Kings and Eats, que es un local en el que atacamos muchos públicos en muchos momentos de consumo distintos e intentamos dar una oferta adecuada a esos momentos de consumo para esos públicos, y eso nos lleva a abrir desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la madrugada. Es decir, bueno, un ratito, cerramos un ratito solo. Pero hay locales que los abrimos solo para comer y para cenar. ¿Me explico? Y ya está. Entonces, en los horarios depende de si hay mercado o no hay mercado y si hay cliente potencial o no lo hay. Entonces, sí que es verdad que a la hora de buscar las ubicaciones, para mí es muy importante que seamos capaces de aprovechar lo máximo posible toda la franja horaria, porque todos los costes fijos entonces los puedes diluir, y todos los días de la semana, Claro. O sea, locales que son muy estacionales, locales que son muy de sábado, de domingo, de noche. Es más arriesgado, al final, por ejemplo... Bueno, tienes que afinar mucho más el concepto y tienes que tener mucho más clara que la cuenta de resultados tiene que salir con eso. Claro. O sea, porque no va a haber otra cosa. Si tú estás posicionado en un polígono industrial, no va a venir la gente por la noche, sino es que te montan una discoteca al lado. O sea, es raro que alguien quiera ir a cenar a un polígono industrial. Igual se pone de moda de aquí 10 minutos, pero ser el mejor de pero lunes de momento, a viernes para comidas. Exacto. Y desayunos. Y entonces, es decir, ¿va a ser negocio eso? Entonces dices, no, yo cierro los fines de semana y tal, y eso es un negocio. Entonces, yo creo que hay que entender bien quiénes son tus públicos, y luego hay que acabar de construir un poco lo que es la oferta comercial, el posicionamiento de precios y demás, y luego ver también si mis precios en verano y en invierno han de ser los mismos, si un sábado o un domingo, si en la terraza o en la sala, y es acabar si el producto ha de ser el mismo. Exacto. O sea, esa parte de analizarlo al detalle hace que maximices de alguna manera el resultado, ¿no? Totalmente de acuerdo. Por lo tanto, entiendo que a ti te gustan mucho más los negocios en los cuales la franja de facturación y por lo tanto de trabajo es mucho mayor que la otra parte, que están especializados, lo que hablamos. Hago solamente brunch o solamente hago copas jueves, viernes y sábado. Entiendo que si tú puedes elegir, tú siempre eliges franja horaria. Nuestras marcas y nuestros conceptos funcionan así. O sea, si tú me dices, si yo estuviera en otra compañía, que tuviéramos, no sé, pues un local más centrado en, no sé, en pokés, que probablemente es un plato más de mediodías, pues seguramente, pues y en delivery, pues iríamos a otro, pues te adaptarías, y buscarías localizaciones con dimensiones determinadas. O sea, al final, la location un poco que tú necesitas va en función también de tu concepto y del público al que vas. Entonces, necesitas ese equilibrio. Yo me siento bien con todo. Mientras sea negocio, me parece bien. ¿Qué ticket medio tenéis vosotros en general en el grupo? Entiendo que será diferente en cada marca. ¿Y cómo de importante en relación a este ticket medio es la famosa location, la ubicación de los locales que elegís? Bueno, el ticket medio depende de un montón de cosas, ¿no? No es lo mismo el mediodía que la noche, no es lo mismo, depende de los meses, es distinto, si hay más público extranjero, si hay más terraza, que tiene un suplemento y demás. El ticket medio de nuestra compañía está a los 20 y pico euros, 24, 25, 26 euros, pero es muy diferente al mediodía. Mediodía nosotros tenemos un menú de unos 13 euros aproximadamente, un menú súper completo, con servicio en mesa, con mantelito, tal, o sea, es como un lujo a 13, 14 euros, ¿no? Porque además varía cada semana, tienes pescado, tienes o sea, es como muy completo, y por eso un poco arrasamos en ese
ese momento de consumo, ¿no? Y luego tenemos la parte de noche y demás, pues que estamos sobre los 26, 27 euros aproximadamente. También sí que es verdad que nuestras cartas están diseñadas para que el cliente se autosegmente. Es decir, si yo quiero comer por 15 euros, comeré por 15 euros. Si quiero comer por 30, comeré por 30. Y beberé también en consecuencia, ¿no? O sea, es decir, tenemos también segmentos de precio para los distintos públicos y momentos de consumo, ¿no? Sí que es verdad que cortamos a partir de un momento. O sea, no queremos ir a un público muy premium en un momento de consumo muy premium. O sea, no queremos proyectar eso, ¿vale? Hablando de públicos, vais a todo tipo de públicos, desde niños pequeños hasta gente que está jubilada, ¿no? Sí. ¿Cómo conseguís hacer esto? Me parece súper difícil. Yo creo que eso es de los aspectos mejores de nuestro grupo. Yo creo que es un signo... a mí me hace súper feliz, cuando entro en un restaurante y es un lunes al mediodía o es un sábado por la noche, no en un momento determinado, sino en muchos momentos del día, y me encuentro dos abuelitos allí cenando o comiendo, y al lado 4 adolescentes allí comiendo lo que sea y compartiendo no sé qué, porque los adolescentes y tal comen de una manera muy, muy surrealista, o una pareja, o 2 ejecutivos, o lo que sea. O sea, ese punto de heterogeneidad y de multitarget es brutal, porque quiere decir que nuestro concepto funciona muy bien para muchos momentos de consumo, para mucha gente, ¿no? Con lo cual, el riesgo de caída en picado es más bajo, que se te muera un target es más bajo, y el riesgo de que te abra un concepto que te coma cuota también es más bajo, porque al final ya sabes que los conceptos que se están creando van mucho más a nicho que a conceptos más generales, ¿no? Entonces, eso a mí pero también es mucho más complejo, porque la estrategia de producto, la estrategia de precios, la estrategia de comunicación, las activaciones que haces. O sea, si yo activo mucho, pongo música en vivo con una música, no sé qué, no sé cuándo, si vendo cócteles, estoy captando un público. Muy bien. Y estoy comunicando eso y lo estoy comunicando también a un público que igual es más senior y dice, uff, estos ahora se han vuelto muy fashion y yo ahí no me siento cómodo. O sea, has de equilibrar muy bien eso y has de conciliarlo muy bien. Nosotros tenemos un concepto, por ejemplo, el Miu, que es un japo que tenemos ahí aquí en Barcelona, lo tenemos aquí en la calle Paseo Gracia con Valencia, que tenemos 2 zonas, y una zona es más tranquila, una otra zona es un poco más movida, etcétera, y a mí me hace como muy feliz cuando entro allí y tenemos toda esa movida, y en una parte del local te encuentras a ese perfil de gente que busca algo más tranqui, con su familia, con los niños, no sé qué, no sé cuándo, cenando un sábado, y en otro sitio adolescentes o gente de 20 y pico, 30 dándolo todo, y dices, ese punto dices, ostras, qué difícil es hacer esto, ¿no? Es complicado. Porque yo encuentro restaurantes que son capaces de hacer una cosa y la otra, pero a la vez no siempre es sencillo, ¿no? Y esto no siempre sale, ¿eh? A veces lo probamos y no nos sale. Me imagino. ¿Cómo de importante es hacer esa estrategia de cross-venta entre locales, ¿no? Soy consciente que si quiero reservar una hora en concreto en, por ejemplo, el restaurante que estamos aquí grabando hoy y no hay espacio, me vais a recomendar a otro de vuestros restaurantes. ¿Cómo de importante es esa estrategia y cómo os ayuda a tener pues un nivel de ocupación mucho más alto? Hay muchos clientes que ya nos conocen como grupo, saben que ese restaurante pertenece, hay otros parecidos, o sea, si no es un cliente internacional, hay pocos clientes de un restaurante nuestro que no sepan que además, igual no saben todos, pero que saben que 2 o 3 de esos son nuestros, ¿no? Con lo cual, parte de esa derivación ya la hacen ellos mismos. Ahí nosotros tenemos un área de mejora clara. Lo hacemos internamente, lo hacemos cuando cogen el teléfono, cuando tal, pero hay una parte de CRM, de venta cruzada y demás a otras franjas o a otros locales del grupo en el cual necesitamos evolucionar y de hecho tenemos planes al respecto este año y el año que viene Para eso, ¿no? Sí. Otro tema que me parece súper interesante es hablar de la rotación de mesas. Me contabas antes fuera de cámaras que al mediodía por la noche sois capaces, como vais a un público tan amplio, de rotar mesas una vez tras otra, tras otra. No sé si me puedes contar alguna anécdota o de restaurante en concreto en el cual rotéis muchas veces y qué repercusión tiene esto, ¿no? Bueno, eso tiene sus puntos buenos y sus puntos malos, ¿no? Entonces, hay que cambiar las mesas muy a menudo, ¿no? Sí, no, también, ¿no? No, yo creo que nosotros para mí es importante
rotarlo sin generar estrés a nuestros clientes. Sin decirles, te tienes que ir hasta ahora, ¿no? No le decimos a nadie que nosotros no levantamos una mesa ni lo haremos. El tema es, lo que sí que es que somos rápidos. Y cuando tú eres rápido y te ponen el primero y luego te ponen el segundo y tal, pues igual te están ayudando un poco a que tú vayas rápido. Pero también es distinta la velocidad que damos al mediodía que la damos a la noche, porque en el mediodía se acumulan las ventas, sobre todo en según qué locales, entre pues, las 1:30 y las 3. Con lo cual ahí hemos de rotar. Pero el cliente ya quiere ir rápido. En general, al mediodía la gente ya quiere gas, ¿vale? Pero por la noche, nuestra franja de consumo es mucho más amplia. Tú tienes gente que empieza a las 8:30 o a las 8 incluso, y hay gente que empieza a cenar a las 10:30, ¿no? Entonces, ahí nosotros no le damos gas. O sea, sí que es verdad que no tenemos el mismo nivel de afluencia al mediodía normalmente que por la noche. Somos un grupo que al mediodía somos muy potentes y rotamos mucho las mesas, pero también porque se nos concentra la demanda en un momento más estrecho, ¿vale? ¿Cuántas veces puedes llegar a rotar al mediodía? Bueno, nosotros hemos rotado 4 veces una mesa. 4 veces es el servicio. No, en según qué locales pequeños. En según qué locales que se acumula la franja ahí. En locales como las Quintanits, que empezamos a dar comidas a las 12 y acabamos hasta las 4, puedes rotar la mesa 8 veces. Y ahí también va por diferentes públicos, ¿no? A las 12 será el público internacional. Luego va... No, internacional no. O sea, los franceses comen una hora, los italianos comen otra hora, los japoneses comen a otra hora. Bueno, hay gente que dices, ¿cómo están comiendo? Yo, que paso con mis locales y cada vez que paso por un local me lo miro de arriba abajo, me miro qué hacen, qué no hacen, cómo está de lleno, etcétera, etcétera. Y dices, ¿pero qué hay gente comiendo a las 5 de la tarde? Porque están cenando a las 5 de la tarde. Y luego viene el finlandés. No están comiendo, están cenando. Viene el finlandés y cena a las 6, ¿no? Sí. Sí, luego tienes la gente de las copas y tal. Todo eso es muy importante. Y lo que es importante también es un poco ver cómo eres capaz de dar calidad en todo ese proceso. Porque la gente está cansada, porque tienes que cambiar turnos, porque tienes que formar a la gente, porque no tienes una producción, una mise en place y un servicio. Es que es un non-stop. Entonces, todo eso exige un replanteamiento desde el punto de vista operativo muy importante. No es que sea especialmente complicado, simplemente es que hay que mirárselo bien. Claro, ¿en qué franjas necesitas más personal? ¿Qué tipo de Sí, porque la oferta no es estática. Tenemos una oferta distinta en desayunos, en brunch, en comida, en cena. Hay según qué cosas. Al mediodía tenemos la parte del menú que es muy potente, que no lo tenemos por la noche. Entonces... Pero tenéis 4 o 5 cartas, por lo que acabas de decir, ¿no? Bueno, nuestra oferta comercial, en este local aquí abajo, sí. No todos. Hay locales donde tenemos básicamente 2, que es el menú del mediodía, y luego la carta y demás. Pero sí. Es que la gente quiere cosas distintas. No le puedo dar lo mismo... no te puedo dar siempre lo mismo, ¿no? Está claro. A nivel de sinergias operacionales en cocina, ¿trabajáis con cocinas centrales? Sí. Entiendo que tenéis en diferentes puntos geográficos, ¿no? En Barcelona, en No, nuestra cocina central está en Palamós. Okay. El grupo nace en Palamós, de alguna manera, y la cocina central está allí. Y es una cocina central que da servicio al grupo y a otros, a los franquiciados y también a externos. El objetivo de la cocina central no es ganar dinero. De hecho, Maxi, que es nuestro superchef, porque el director de nuestra cocina central es un chef, no es un ejecutivo, es un chef. Para mí es muy importante eso, muy importante, porque el foco está en la calidad y no en el resultado. El resultado lo tendremos igual, ya estaremos encima de él. Pero para mí la calidad es lo más importante, porque si yo centralizo algo ha de estar bien. Porque si no, lo que estoy enviando a todos mis locales es algo que no está bien, ¿no? Entonces estoy centralizando algo y lo estoy bajando la calidad. Es una batalla constante entre los escandallos, ¿no? Que salga rentable un plato y que encima esté bueno. Es que ha de estar bueno. Si no está bueno, no está en la carta. O sea, no es... Me da igual lo barato que sea o lo caro que sea, el margen que dé. Si no está bueno, no será un plato fidelizador, y si no es un plato fidelizador, no venderemos de eso. ¿Y para qué voy a tener un plato que no voy a vender de eso? Estar bueno es un requisito imprescindible. He visto auténticas batallas entre el jefe de cocina o el chef ejecutivo y el financiero. De esto tiene que valer 30 céntimos más, ¿no? Tiene que valer 30 céntimos menos, me gusta este producto, no, es muy caro. No sé si a vosotros os pasa, ¿lo habéis vivido alguna vez? Mira, el financiero no entra ni en la antesala de donde se decide eso. Es mi opinión y evidentemente que respeto los enfoques de cada las empresas y sí que es verdad que cada empresa tiene su casuística. Pero yo creo que cada uno tiene que estar en su sitio. Entonces, el cocinero no entra cuando estamos hablando de reestructuración financiera con la Caixa. No entra en esa reunión. Cuando estamos entrando a hablar de producto y de costes y de ventas,
el financiero no, si quiere opinar, opinará, pero no estará en la reunión. O sea, ahí la parte de... Es la persona de gastronomía. Yo soy... O sea, yo todos los platos los pruebo, los analizo, el precio, el margen, todos y cada uno de ellos. Para mí es muy importante eso. Cada plato, cuando lo has dado a luz, luego lo vendes en un montón de restaurantes. Cada día es súper importante. A veces banalizamos según qué aspectos que no lo son. O sea, tú no sacas un iPhone y no te has mirado todo. O sea, cómo suena, cómo se toca, cómo tal, los reflejos, no sé qué, tal. ¿Cómo haces tú las cosas? Pues nosotros cada plato nos miramos la vajilla, nos miramos la puesta en escena, nos miramos los costes, nos miramos los ingredientes, nos miramos si es fácil o no es fácil, nos miramos cómo es la mise en place y si esa mise en place va a garantizar qué parte hacemos de la cocina central o no. Todo eso tiene un curro brutal y ha de tenerlo. Y cuando te quieren presentar 15 platos de golpe, dices, no. Si me presentas 15 van a estar mal los 15. Preséntame 3. Es como una cata de vinos, ¿no? Total. No. Y has de respetar ese proceso creativo, porque si no lo haces y lo vulgarizas y lo haces seriado, acabas pervirtiendo tu producto, que es lo que hace que tus clientes... O sea, todos estos que oyen que de clientes están haciendo cola, es mentira, ¿eh? Porque tenemos ahí todos los fans del Manchester United delante. Toda la gente que viene y repite es porque tu producto está bien. Más cosas, pero porque come rico. Entonces, si pierdes el foco de eso, para mí pierdes tu futuro. Pero estoy de acuerdo contigo y añado que el chef ejecutivo en este caso tendrá que tener formación financiera. No es financiera, es de gestión de costes. Gestión de costes. El chef ejecutivo nuestro domina absolutamente el menú engineering, el qué, el cómo, y cada plato que trabajamos conjuntamente es una formación continua. Claro, ya te lo presenta con una lógica en un menú engineering. Sí, no presentaría un plato fuera de eso. Si no, no sería chef ejecutivo, sería otra cosa. Total. Un chef ejecutivo ya incorpora ese know-how. No puede presentarte un plato que no tiene el posicionamiento adecuado, no tiene la imagen adecuada, no tiene los ingredientes adecuados, no forma parte de una estrategia. Hay un briefing en el que decimos cómo ha de ser una carta, qué familias tiene que tener, qué precios de coste tiene que tener, mínimos, máximos, en qué gama de precio tenemos que estar, cuál es la estructura de márgenes, cuáles han de ser nuestros platos estrella, qué queremos mantener, qué queremos tal, qué show tiene que haber en algunos platos, qué vajillas tenemos que tener, qué peso, qué coste tienen las vajillas. Todo esto es la creación de una oferta. No es hago platos y los vendo y a ver qué sale, sí. Y que venga el otro y me apriete en el pollo y ahora te voy a tener un pollo horrible porque el financiero dice. Hay un know-how detrás de todo esto. Es que la decisión ha de ser holística. No, el pollo o lo que sea es un plato que ha de ser comercialmente potente y ha de ser negocio. Ha de ser las dos. Y si no, lo volvemos a pensar. ¿Cómo de importante es la formación en la cultura de Grupo Ondilana? Hay una formación constante en todos los mandos, pues desde camareros, responsables de turno, gerentes, managers, área manager, operaciones. Mira, ese es un tema que yo soy muy sincero siempre, ya lo sabes. Es un área que tenemos que trabajar y que de hecho este año la tenemos como área objetivo, porque, claro, yo cogí la compañía en julio del 20 y lo que hemos tenido es que hacer un montón de cosas y las hemos explicado, las hemos tal, no sé qué, las hemos implantado, pero hemos tenido poco tiempo y pocas manos para explicarlas suficientemente bien y para compartirlas bien y para dedicarle tiempo a todo eso, ¿no? O sea, no se trata que sea mi plato, se trata que cada, no chef, cada cocinero que tenemos, que trabaja en una partida, todos esos platos, sepa que ese plato va a un cliente y lo tiene que mimar como si fuera el único que hace. Y si somos capaces de trasladar esos valores, que es la realidad, porque cada cliente es único y cada plato es único, entonces, no, eso lo tenemos que explicar, tenemos que tienen que entender de que ese plato ha de ser comercialmente y ha de estar muy rico y ha de ser un negocio. No le puede echar el doble de patatas o el doble de salsa o el doble de nada, ni la mitad. Entonces, toda esa parte de formación, de aprendizaje, la hemos hecho, como es lógico, pero necesitamos complementarla, necesitamos dinamizarla, necesitamos que se rían con ella, que la disfruten, que se sientan parte de esa oferta también, ¿no? Y que puedan decir, oye, y si le ponemos no sé qué, y si le ponemos no sé cuántos, no lo van a decidir ellos. Pero la idea la podemos recuperar. Entonces tienes a, no sé, 400 y pico, 500 personas trabajando en las cocinas que están todo el día haciendo un producto, pues estaría muy bien que
nos vinieran ideas de ahí y esto lo podíamos mejorar así, y no solo en la parte culinaria, sino también en la parte de decir, oye, si lo corto así saco 5 raciones y no 4, o si hago así aprovecho más género, o si hago no sé qué, tal. O sea, tenerlos con esa visión es complejo, es complicado porque Y más con 1000 empleados, que no son 5 o 6. es complicado. Ya para ir finalizando este podcast, me gustaría saber cuáles son los objetivos después del super cierre de año que hicisteis el año pasado con una cifra que he dicho al principio del podcast que es asombrante, ¿no? Que está cerca de, por encima de los 55 millones de facturación. ¿Qué objetivos tenéis? ¿Seguir creciendo? ¿Ordenar todo un poco? ¿Qué objetivos tienes para este año? Bueno, esa cifra es para este 23, ¿eh? Pero no, igual te lo he dicho mal. No, un poco, los objetivos de este año son hacer una empresa consistente. O sea, la empresa tiene que tener unos procesos que todo el mundo siga, tiene que tener unos productos que siempre estén igual, tiene que tener una estructura de PL, de cuenta de resultados, coherente y positiva en todos los casos. Es evidente que habrá locales que ganarán 1 y otros que ganarán 100, pero todos han de ganar dinero, todos nuestros negocios han de ganar dinero y han de estar en unos parámetros de gestión homologables. No puede ser locales que estén muy retrasados o que no tengan una performance como cuál es el estándar nuestro, ¿no? Queremos crecer con algún local, pero no, nuestra visión es crecer en consistencia, en gestión, en potencial comercial, lo que te decía de tener más identidad, más diferenciación entre nuestros locales, más personalidad, o sea, que la gente quiera venir, porque le encante venir, porque el sitio es más mono, porque la comida está más buena, y que repita más veces, potenciar mucho la parte comercial, y luego, de alguna manera, es que seamos una empresa en la que, un poco cuando decimos vamos hacia allí, todos vamos hacia allí, ¿no? Un poco un ejército, ¿no? Donde sabemos que todos vamos hacia el mismo sitio, ¿no? Que tenemos un poco, estamos todos muy alineados en lo que son los objetivos corporativos, ¿no? Es decir, no que hayan discrepancias o que no se entienda, etcétera, etcétera. Y eso es un trabajo complicado. Lo es. Por eso estás tú al mando de este super buque, ¿no? Somos un montón de personas que llevamos esto. Hay cada persona que dirige cada departamento, todos, incluso los consejeros, todo el mundo está remando en la misma dirección y eso ayuda, ¿no? Porque ayuda y es un poco lo que decías, yo no necesito palmaditas en la espalda, lo que necesito es gente que no reste, que no reme en contra, ¿no? Y que sumarás más o sumarás menos, pero sumas, ¿no? Yo creo que hoy estamos en un momento en que todo el mundo suma en la compañía, ¿no? Y bueno, eso también es bonito de vivir, ¿no? Y de liderar. Última pregunta para cerrar, y es una pregunta que solemos hacer a todas las personas que entrevistamos, y es la siguiente. Cuando cierres esta etapa y bueno, estés en otro capítulo de tu vida en el cual pues a lo mejor no solamente te muevas por un resultado económico, sino simplemente por pasión, ¿qué tipo de restaurante, en el caso de que decidieras abrir un restaurante, qué tipo de restaurante abrirías si fuera por pasión o solamente por dinero? ¿Qué ticket medio tendría? ¿Qué concepto crearías? ¿Qué tipo de ubicación sería? Bueno, no estoy en ese momento. Con lo cual, como no estoy en ese momento, no imagino ese momento, ¿no? Ni creo que esté en ese momento. No creo que me... Yo, sinceramente, y más ahora en estos últimos 2 años y pico, 3 años, creo que mi pasión no va a ser montar un restaurante, sino reflotar compañías o reestructurarlas o hacerlas crecer, sean de este sector o no. Yo creo que en este sector puedo aportar un valor añadido y una experiencia importante, sea en este país o no, ¿vale? No descarto salir del país y hacer otra cosa en otro país, con otro entorno complejo y tal. Seguramente me meteré en un lío. Entonces, no sé si saldré de ese lío, ¿no? No sé si saldré de este, pero espero que sí. Pero me meta donde me meta, necesito un proyecto que no sea no, que no, sí, que algo que se tenga que arreglar, algo que se tenga que hacer crecer o reconstruir. Creo que es algo que me motiva desde el punto de vista más personal. No montar un restaurante o hacer un grupo, es que no es algo que me... Reformulo la pregunta entonces. Vale. ¿Cómo de hundido tiene que estar el barco para que te metas en el barco a reflotarlo? ¿Qué tipo de negocio o en qué características tiene que estar? No, yo creo que
hay una parte que es muy importante, que es yo para quién trabajo. Yo cuando entré en Andilana, ellos me analizaron a mí, no sé cómo me ficharon, pero me analizaron y me ficharon, yo también los analicé a ellos. Igual que cuando entré en mi anterior empresa, con Artemi, yo le analicé a él. Y yo estoy súper contento de mis jefes, porque son buenas personas, son personas con valores, son personas con ambición, son personas que escuchan, que generan y dan confianza. Y el tema es de decir, para mí hay una parte muy importante, es quién es el dueño de eso y luego qué quiere hacer con ello, ¿vale? Y yo tengo que creérmelo. Y luego es, ¿puedo hacerlo yo o no? Por igual lo que me piden no me siento capaz. En el caso de Andilana sí me siento capaz. Pero no sé, hay proyectos en los que tendré que valorar si estoy capacitado o no para hacerlos. Y yo no tengo, o sea, tengo la autoestima bien, pero el ego lo tengo razonablemente controlado. Entonces, igual hay proyectos que me vienen grandes, bueno, pues los descartaría. No lo tengo muy claro, pero yo sí que tengo claro que, lo que haré. Lo que no haré, seguro, es meterme en cosas pequeñitas o en cosas boutique y tal, para, no sé, montar un hotel en el Caribe para yo vivir tal, o en la costa francesa, no sé, o sea, la Costa Azul. Eso a mí no me... Yo necesito un poco más de marcha. Qué bueno. Y no me retiro, ya la... O sea, pero no... Cositas así, en plan pintorescas, no... No te seduce, ¿no? No. Bueno, pues mil gracias por contarnos tu historia, tu recorrido y bueno, te deseo lo mejor para los retos que vienen a futuro. Ojalá los pueda ver de cerca y podamos volver a tener un podcast donde nos puedas contar en unos años. Así que por mi parte, mil gracias, me despido. No, gracias a ti. Un placer. Realmente, hasta luego.